No se diga más por Top Latina. El politólogo internacionalista Alex García. El caso de reintroducir a Cuba, que es uno de los temas que más se ha abordado, reintroducir a Cuba en la lista de países que financian el terrorismo, de meterlo otra vez en la lista negra, cosa que duró 2 días, sí, porque el expresidente Joe Biden había firmado una orden para sacar a Cuba y prácticamente 48 horas después es reintroducida por Donald Trump. ¿Cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de esta medida? Y vamos a irla tratando una por una en su nivel de importancia. Bueno, yo creo que en general uno debería ver estos nuevos decretos en un plano, yo creo que de 3 aspectos. El primero es lo que tenía que ver con su política discursiva a lo largo de toda la campaña. Sabemos que los 3 puntos fuertes de su campaña, el primero fue lo que tenía que ver con la inmigración, la segunda lo que tenía que ver con la recuperación económica, la tercera que le tenía que ver con el fortalecimiento de la industria y la economía interna, y la tercera tenía que ver con la política exterior respecto a los 3 conflictos grandes, ¿no?, que se tienen y de sus rivales perpetuos, China y Rusia, ¿no? Entonces esa política o ese discurso que se dio durante toda la campaña se reafirmó en las elecciones. Recordemos que los votantes dijeron que la razón fundamental por la que votaban por Trump era precisamente, primero, por la crisis económica, por la inflación. La segunda, lo que tenía que ver con el orden interno, y ahí tenemos que ver el auge de la delincuencia y demás. Y después lo que estaba ocurriendo en Gaza, ¿no? Así que eran como la sucesión de lo que él estaba prometiendo, y sus acciones, sus decretos, son, tanto uno lo ve en el discurso de toma de posesión como en los decretos, es como una continuidad. Uno puede criticar muchas cosas de Trump, pero por lo menos ha sido coherente, tanto en lo que prometía como en sus primeras acciones. ¿Cómo hablando de sus primeras acciones, cómo valoras que él haya retirado la protección en las escuelas, iglesias, a la hora de hacer redadas migratorias? O sea, ahí vamos. Fíjate que sus decretos son 78 órdenes, bueno, se llaman órdenes ejecutivas, son 78 órdenes ejecutivas, quitando 78 órdenes ejecutivas que había puesto Biden, así que es desmontar mucho del legado y de la política que había implementado Biden, y después nuevas son solamente, bueno, no solamente, pero son 26. Y esos 26, como tú decías, lo podemos dividir también en varios. Yo aquí, de los 26, me tomé como mucho tiempo pero para leerlos todos, pero fíjate que se nota primero un cambio en la perspectiva respecto a su política de gobierno. Para comparar, cuando él por primera vez subió al gobierno, al siguiente día o durante el mismo día, solamente tuvo una orden ejecutiva. Ahora tuvo más de 100, o sea que evidentemente hubo una mayor preparación. Y la podemos dividir, antes de contestar estas 2 preguntas que me hicieron, primero en las que tenían que ver con la declaración de emergencia nacional en la frontera sur. Sí. Eso, por un lado, autoriza el despliegue de las tropas de los Estados Unidos en la frontera de México y utilizar fondos federales para, pensemos muchas cosas, desde construir el muro hasta establecer las redadas. Y sobre lo que preguntabas, empezando de atrás para adelante, implica que también se toma una nueva línea de gobierno respecto a dónde y hasta cuándo pueden llegar las redadas. Pensemos que antes él decía que las redadas sería simplemente para aquellos migrantes indocumentados que habían cometido un delito o sean reincidentes. En este caso es abrir la perspectiva para que cualquier persona que sea sospechosamente, la monja, aunque fuera sospechoso de ser indocumentado, sea detenido, incluyendo en espacios que se habían catalogado como santuarios. Y santuarios eran ciudades enteras, como Nueva York, o espacios pequeños como las escuelas y los centros comunitarios. Más que la iglesia en general, era como los centros comunitarios. Entonces, esto se abre mucho, pero claro, eso lo podemos discutir un poco después. Eso también tendrá, recordemos que cuando uno hace las órdenes ejecutivas o los decretos iniciales, tradicionalmente es como enfocar cuál va a ser mi línea de gobierno. Es, mira, mi gobierno va por aquí y le estoy respondiendo a lo que los votantes hicieron de este modo. Pero recordemos que los decretos o las órdenes ejecutivas, para volverse efectivas, necesitan otras cosas. Claro. Necesitan una implementación. Y vamos a ver que algunos de los, por ejemplo, lo que tiene que ver con el quitar el ius solis, ¿no?, que ya no nacerán estadounidenses, los que nazcan en suelo estadounidense, sino aquellos de personas que estén en estatus regular extendido. Fíjense que no aplicaría entonces, por ejemplo, a las personas que van con visa. Eso también encontrará unos límites legales bastante importantes, sobre todo en las cortes. Sobre todo en las cortes, claro. Y además lo que es retroactivo y demás. Que eso no va a afectar tanto a los dominicanos, porque mayormente los dominicanos que, bueno,
que es la segunda o la tercera, cuarta, vamos a decir, nacionalidad mayoritaria en Estados Unidos de los inmigrantes. Esto no afecta tanto a los dominicanos porque, según datos de la embajada, los dominicanos adquieren la nacionalidad por eso, por tema de sanguinidad o de familiaridad. Fíjate que República Dominicana es de las nacionalidades que tienen el número más altos, primero de reunificación familiar. El año pasado fueron 55,000 residencias legales que se dieron, no, 52 me parece, pero fue por reunificación familiar la mayoría, o sea que es un grueso importante. Y después los dominicanos que por alguna razón, ya sea por matrimonio o por algún proceso legal, se nacionalizan o por lo menos adquieren la residencia. Pensemos que esto afectaría fundamentalmente a los que son inmigrantes que entran por la vuelta, como decimos, o inmigrantes del sur de México. Pero el tema es la amenaza que representa esto en lo legal de firmar decretos que inclusive contravienen con la Constitución. Así es. Y con la política, y yo creo que ahí podríamos ver otras cosas. Por ejemplo, otro de los decretos importantes es la designación de los carteles como grupos terroristas. Sí. A lo interno eso es muy positivo. Pensemos que el discurso de Trump de Make America Great Again es muy bueno respecto a la política interna, porque es decir, bueno, estos son nuestros problemas y vamos a reaccionar de acuerdo a los problemas internos. Y hasta ahí yo creo que es justificable. Es decir, mira, un gobierno que busque para sus nacionales lo mejor posible está bien. Ahora, para personas como en mi caso, que utiliza el derecho internacional y la defensa del derecho internacional como eje, ¿no? Por eso soy internacionalista, ahí uno se preguntaría cómo algunas acciones pueden violentar eso. Y por ejemplo, al decir que los cárteles son grupos terroristas, a lo interno está bien, porque dice, bueno, utilizaremos el ejército, la inteligencia y todos los recursos que tengamos para enfrentarlo. Pero el catalogar esos grupos como terroristas implica algo que se llama la extraterritorialidad, que es que puede tomar acciones que impliquen otros países. Y ahí tenemos un problema con México. Sí. Porque implicaría que, y esa es la gran pregunta, ¿implicará el uso de la Fuerza Armada o de la fuerza en otro territorio? Ahí tendríamos un problema. Y uno tiene que pensar siempre que cuando hablamos de esto, uno no puede hablar con el poder actual fáctico. Bueno, evidentemente es una potencia que ahora mismo, fíjate que en el discurso él lo decía, todos los países nos necesitan, nosotros no necesitamos a nadie. Eso suena bien, quizás porque es Estados Unidos en un momento, pero pensemos que cualquier otro país diga eso. Otro de los decretos es decir que ahora no se llamará el Golfo de México, sino el Golfo de América. Claro. Y que se utilizará incluso posiblemente la fuerza para retomar el Canal de Panamá. Eso suena bien, porque dice, bueno, Estados Unidos usará todo lo que tiene para retomar algo que en algún momento entregó. Pero pensemos que eso se extrapole a Rusia, que diga, bueno, yo ahora mismo retomaré las salidas al mar, a los mares cálidos, importante. O que China, digo, yo haré lo mismo respecto a otros territorios, como por ejemplo Taiwán. Entonces, ahí yo creo que es mi temor, por lo menos. En este proceso de transición ocurrió algo también con Biden. Él emitió indultos a sus familiares para protegerlos de posibles ataques o amenazas en el futuro. ¿Cómo valoras este indulto preventivo? Claro, yo creo que dos males no hacen un bien. Yo te digo, yo para en general catalogar o analizar cualquier cosa, yo uso un trípode, ¿no? El primero es la institucionalidad, el segundo los derechos humanos y el tercero el derecho internacional. Y yo creo que eso afecta mucho lo que uno piensa del sistema de justicia norteamericano y sus instituciones, ¿no? Tanto Biden al indultar de manera preventiva a su hijo, decir, mira, posiblemente va a ser una persecución y por tanto yo le voy a preventivamente indultar, como este indulto de 1.500 personas. Fíjate que es incluso contraviniendo lo que había dicho él mismo. Dice, mira, yo voy a caso por caso analizar y aquellos que se comprobó que cometieron crímenes violentos no serán indultados. Pero bueno, fuera un indulto general a los 1.500. Sí. Y yo creo que, y es lo que me preocupa, más que decir si está bien o está mal, que no me atrevería, es como analizarlo desde los procesos jurídicos. Pensemos que estas personas fueron condenadas después de un proceso libre, transparente, extendido, legal, que tomó de hecho más de 2 años, y algunos de ellos no fueron, pensemos que hay algunos de ellos que no fueron condenados simplemente por el asalto al Capitolio, sino por el uso de la fuerza y el hostigamiento para el uso de la violencia en contra de agentes policiales, por ejemplo. Y ahí cuando me cuesta pensar que eso fortalezca la institucionalidad de un país. Alex, vamos para tratar de hablar un poco más en profundidad de algunos casos que de una u otra manera impactan al dominicano. Y me gustaría empezar por el tema de lo de la nacionalidad. Si nos pudieras explicar un poco más en detalle. Entendemos
que ya no podrían considerarse o no obtendrían la nacionalidad americana cualquier niño que nazca en territorio americano que sea hijo de un migrante irregular. Así es. Pero si fuera alguien que solamente cuenta con residencia y que normalmente, que pasa mucho, normalmente pasan más tiempo aquí que allá y solamente cuentan con la residencia, igual esa persona, aunque vaya y la señora dé a luz allá, ¿se vería afectada por una medida como esa? Ok, yo creo que ese va a ser un tema de mucha discusión dentro del derecho. Lo voy a explicar así como muy jurídico y después lo más popular posible. O sea, en el derecho internacional y en el derecho interno hay dos modos de adquirir la nacionalidad. El ius solis, que es nacional de ese país, todo el que nazca en ese suelo, derecho de suelo. Y derecho de sangre, ius sanguinis, que es nacional de ese suelo, todo el que tenga esa sangre, ¿no? Y esa sangre se adquiere por un elemento legal. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos el ius sanguinis. Es dominicano, todo hijo de dominicano nazca donde nazca. Si un hijo de dominicano nace en China, será dominicano. Y actualmente nosotros tenemos dentro de nuestro territorio el ius sanguinis. No es dominicano todo el que nazca en territorio nacional. Es aquella persona que está de manera regular, migratoriamente regular y legal. Son dos cosas parecidas, pero no es lo mismo. O sea, en Estados Unidos ahora mismo existe el derecho ius solis puro. Es nacional norteamericano todo el que nazca en territorio norteamericano, sin más. Y eso ha sido aprovechado. Sea hijo de quien sea, o sea, de migrante, de persona en tránsito. En tránsito incluso es si tú te desmontas de un vuelo y das a luz, aunque fuera de tránsito de un par de horas, ya ese niño es norteamericano, ¿no? En ese sentido, estadounidense. Ese derecho de suelo puro y simple es lo que él quiere limitar y decir, no, mira, serían solamente nacionales los hijos de aquellas personas que estén de manera legal y regular, que son dos cosas que no necesariamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora él, y eso lo escuchamos ayer, él decía, no cualquier persona en tránsito. Si tú tienes una visa, tú entraste con visa, no es una persona que tiene residencia legal permanente, por tanto no aplicaría. Una persona que es República Dominicana, como se ocurre, que adquieren la residencia por alguna cosa y duran más tiempo fuera del territorio, sí cabría, porque son personas que de manera legal y legítima han adquirido la residencia, aunque pueda ser revocada porque no cumplan después los criterios de temporalidad. En ese inicio estaría bien. ¿Y retroactividad hay? No habría. Entonces ahí va el problema. Acuérdate que en Estados Unidos dicen que son más o menos 11 millones de indocumentados y hasta el día de hoy cualquier hijo de esos... y pensemos cuál es el problema, cuál es la implicación. Si tú tienes un hijo norteamericano, que es norteamericano o estadounidense, yo trato de hacer la diferencia, estadounidense, si tus papás son ilegales o están de manera irregular, usualmente no se deportan, porque un menor norteamericano no se va a dejar sin sus padres. Entonces era como una estrategia, ¿no? Tú entras de manera irregular, tienes un hijo y el proceso de deportación ya es casi imposible, porque no van a dejar ese menor sin padres. Entonces, cambiar la política y decir que solamente serán norteamericanos bajo ciertos criterios implicaría que tú puedes deportar a la familia completa, ¿no? Y los procesos de regularización se pueden extender. ¿Por qué? Porque el papá de ese menor, tú tienes que procurarle que tenga trabajo, que tenga vivienda, porque tú quieres que tu ciudadano viva bien. Si ahora mismo no es un ciudadano, yo puedo limitar cosas, no tengo que darle trabajo y puedo aumentar las restricciones, por decirlo así. Lo de las deportaciones masivas. Sí. Veíamos incluso ya una reacción de la nueva gobernadora de Puerto Rico diciendo que los dominicanos no deberían preocuparse para aquellos casos que se encuentran en la isla. Sí. Pero en líneas generales, ¿qué se puede esperar? Se puede esperar un inicio de movimientos migratorios muy amplios, pero la deportación masiva, como él decía, de un año es muy difícil. Sobre todo si pensamos en un Estado de Derecho. Como la de aquí. Si tú piensas en un Estado de Derecho en general, tú dices, bueno, hay ciertos procesos legales mínimos que tú tienes que agotar. En Estados Unidos, actualmente, una deportación legítimamente llevada, hago la salvedad, puede durar hasta 2 años, porque una persona puede recurrir, se le hace un preaviso, o sea, puede durar 2 años y extenderse. Si tú quieres hacer ese tipo de deportaciones masivas, tú necesitas acortar los plazos y mantener una regularidad muy constante, ¿no? Tú no puedes permitir que las personas apelen, ¿no? Tú no puedes decir que las personas se devuelvan a su casa, porque se pueden sustraer del proceso. Entonces, claro, una de las cosas que se está previendo es el costo económico, pero sobre todo, y vuelvo a decirlo, el costo institucional. Se puede hacer, pero dentro de un paradigma que uno tiene de Estados Unidos como Estado de Derecho, implicaría violentar por lo menos esa imagen que siempre se ha tenido. Alex, en otra línea, pero bajo el mismo contexto,
Marco Rubio, el primer secretario de Estado hispano de la historia de los Estados Unidos, un mensaje poderoso que en su discurso, en su primer discurso, incluyera el español y honró a sus padres en ese discurso muy sensible, pero a la vez muy cercano y muy patriota. Sí. ¿Qué espera América Latina y República Dominicana de la nueva visión a nivel de secretario de Estado, de lo que puede ver de las relaciones bilaterales? Uno lo puede decir, República Dominicana, y voy a usar una jerga, República Dominicana es un país de lo que está frío. Recordemos que nos utilizó como ejemplo para decir de los países que lo estaban haciendo bien. De modo que la política interna dominicana parece que tiene un calado positivo en los Estados Unidos. Aquí es República Dominicana, y yo siempre hablo del primer gobierno de Trump. Uno tiene que hacer paralelismos, ¿no? ¿Cómo nos fue la primera vez? Y nos fue muy bien. Y yo pongo siempre un ejemplo. Para uno, lástima que no lo pensé porque hubiese traído la tabla, uno ve la cantidad de visas que se daban en República Dominicana antes del gobierno de Trump. Y uno ve que las líneas eran muy bajitas. 10, 11, 12 mil visas anuales, ¿no? Al gobierno de Trump subimos a 56, 58 mil al año. Y después se han mantenido, ¿no? O sea, la cantidad de visados en República Dominicana es altísima después del gobierno de Trump. Después las relaciones bilaterales fueron muy positivas. Tuvimos un gran apoyo en seguridad y defensa, un gran apoyo en la implementación de inversión extranjera directa, así que nos fue bien. Y hasta ahora no hemos sido identificados como los países enemigos. Pensemos que él tiene, esta palabra suena fuerte, pero como un fetiche con México y Venezuela, ¿no? Todo lo malo es México. Cada vez que él quiere hablar de cualquier cosa mala, viene de México, y ahora la migración negativa es la de Haití y Venezuela. Fíjate que respecto a la migración dominicana nunca ha hablado. Así que yo creo que nos iría bien. Y al propósito de respecto a otros países, Rubio ya ha hecho una línea dura respecto a 3 países, ya sabemos. Nicaragua, Venezuela y como paquete, ¿no? Nicaragua, Venezuela y Cuba, como los países promotores del comunismo, pero también de todo el atraso que implica, según su discurso. Entonces, hacer un grupo de países. Otro respecto a China, y ahí vemos la política comercial fuerte, y otro respecto a Rusia, que es ambivalente, porque fíjate que él ahora dice que una de sus principales políticas es Trump, ¿no? Reiniciar la explotación de gas y petróleo, pero su principal aliado en eso es Rusia, ¿no? Y él dijo, bueno, me ha hablado en su discurso. Ellos son locos, pero se medican. Comunicación cercana con Putin, no sabemos lo que significa eso, pero yo no sé si te respondo, creo que en esa línea. México y Canadá, según Trump, a partir del 1 de febrero estarían siendo o llevando a cabo una nueva normativa de que estarían pagando aranceles. 21%. 21%, pero eso contraviene inclusive con el DR-CAFTA, de los cuales son parte. Sí. A mí lo que me preocupa es la falta de institucionalidad del señor Trump, de que le aparece una palomita en la mañana, le dice algo y firma un decreto. Sí, a mí también. O sea, yo creo que en general uno piensa, los estados no son un colmado, ¿no? Claro. Los estados asumen ni una empresa compromisos privada, ¿no? A largo plazo, que son políticas de estado, que a uno le guste o no, uno puede manejarlo, ¿no? Por ejemplo, el Acuerdo de París, él se retira de la OMS y demás. Y yo pienso, lo vuelvo a decir, en el problema de institucionalidad. Estén bien o mal, eso sería después. Y respecto a los aranceles, a mí me cuesta mucho pensar que eso sería efectivo, por lo que implica, el segundo socio comercial de los Estados Unidos, claro, es México. No solamente por importación y exportación, sino por producción, el nearshoring, ¿no? Por la producción que tienen empresas norteamericanas en México. Me parece que es más una política de disuasión, es decir, como pasó con Hamas. Si ustedes no hacen tal cosa, pues bueno, tendrán tal cosa. Y yo creo que ahí Lula, en la última reunión del G7, quizás para cerrar, dio una declaración que a mí me parece importante y decía, bueno, antes los Estados Unidos hacían lo que querían porque eran la única opción. Pero ahora tenemos otras opciones. Y piensen que los BRICS se vuelven cada vez más fuertes, Rusia y China como bloque se vuelven cada vez más fuertes, y los grupos del sur. Esa declaración de Trump de decir, mira, nosotros, a todo el mundo nos necesita, pero nosotros no necesitamos a nadie, creo que es un poco anacrónica, porque sí es verdad que hay otras opciones. Alex, tenemos que irnos, pero no quiero dejar pasar estos últimos minutos para que nos hables de qué podría esperar Venezuela. Con toda, bueno, ahora con un Marco Rubio en la Secretaría de Estado. ¿Qué crees tú que puede venir?
No vimos, por cierto, a Edmundo González en la toma de posesión. No, aunque dice que fue invitado, pero no lo vimos. Bueno, Sí, no lo vimos. estuvo. Él estuvo el domingo en invitado por el ceremonia. senador Rick Scott. Estuvo invitado, no lo vimos, pero yo lo vi. también no vimos a Yo lo- muchísima gente. Pero yo sí lo vi. El Ah, lunes, se lo estoy el diciendo. lunes El en la lunes. toma de posesión. Con Rick Scott. Tú debes saber que las invitaciones las hacen, los senadores tienen como decir, Una un cupo. cuota. Sí. Bueno, el cupo de Rick Scott lo utilizó en la invitación a Pero ¿y Edmundo por qué no González. fue invitado por Donald Trump directamente Porque no que ha ido funciona así, apoyando? porque Uno pensaría que es como República Dominicana, y no me voy a, porque tenemos poco tiempo, pero el protocolo estadounidense, por ejemplo, uno ve en las redes sociales, fulano fue invitado, y uno dice, no funciona como República Dominicana, que es una invitación de Estado. En general, en este caso son invitaciones, si bien son oficiales, no son invitaciones de Estado protocolares como en los países de América Latina. Pero otro día lo vemos. Pero respecto a Venezuela, porque tenemos poco tiempo, fíjate que cuando le preguntaron, mientras él firmaba los decretos, qué iba a pasar con Venezuela, él dijo, Venezuela es una preocupación muy importante. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una muestra de que es un estado fallido, ¿no? Es lo que dice. No, todo lo que está haciendo en Venezuela es fallido. Pero la gran pregunta es qué ocurrirá con las concesiones de petróleo. Pensemos que ahora mismo hay solo 2 países que tienen concesiones de explotación, España y Estados Unidos, para el petróleo duro, ¿no? Pero Estados Unidos en general no necesita ese petróleo. Es un exportador neto. Ahora mismo está abriendo nuevos perforaciones, así que en realidad no lo necesitaría. ¿Por qué lo tiene? Bueno, no sabemos. Pero sí me parece que dada la línea de Rubio habría un cambio. Ahora, la gran pregunta sería, ellos reconocieron, fíjate que Trump siempre dice, el presidente electo de Venezuela, el mundo, siempre se refiere a él. No cree en la legitimidad de Maduro, pero la gran pregunta ¿sería capaz de mover un ejército o una presión militar? Lo dudo. Yo creo que sería más o menos en lo que se ha llevado hasta ahora, que sería presión militar y sanciones, que lastimosamente terminan afectando más al pueblo que al gobierno. Claro. Bueno, ni te creas. Lo de las sanciones les da duro a ellos. Debilita, pero eso sí funciona cuando tú tienes un gobierno que piensa en su pueblo. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, si yo pienso en mi pueblo, cuando una sanción es lo suficientemente importante, yo pienso, cónchale, mi población se está afectando, por tanto me afecta. Pero si tú tienes la fuerza militar y no te interesa tu pueblo, tú siempre tendrás modo de buscar recursos. Claro que sí. Así es. Bien, muchísimas gracias, Alex. No se diga más por Top Latina.